2003 he estado como funcionario, inicialmente como juez promiscuo municipal en la provincia y posteriormente ya como juez penal municipal, como juez de ejecución de penas y actualmente como juez primero penal de circuito. ¿Desde cuándo es? Ah, perdón. ¿Desde cuándo? Llevo desde 1985, es decir, cumplí 37 años vinculado a la rama judicial. Correcto. Quería precisarle, como juez de circuito primero de Villavicencio, ¿está a partir de cuándo? Estoy en este juzgado desde el 21 de octubre del año 2021. ¿Usted está en carrera o en provisionalidad? ¿Cuál es su situación? Actualmente estoy en provisionalidad. Correcto. Has dicho que ha fungido también como juez de ejecución de penas. ¿Podría precisarle a la sala en qué juzgados y en qué fechas, por favor? Claro que sí. Estuve como juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad del municipio de Acacías Meta. En el periodo, estuve por espacio de 6 años, en el periodo octubre del año 2012 a junio, si mi memoria no me falla, del 2018, por espacio de 6 años dentro de ese lapso de tiempo. Correcto. Acacías, primero de ejecución de penas. Vamos a centrarnos en esa actividad como juez de ejecución de penas primero de Acacías. ¿A usted le dice algo, le reporta algo el nombre de Hernán Darío Giraldo Gaviria, doctor Carrillo? Sí, señor, sí, claro que sí. Cuando me vamos, sí, claro. Ahí, bueno. Sí, en relación con Hernán Darío Giraldo Gaviria, ¿usted recuerda si conoció dentro del proceso, que así se señalara, algún apodo? Sí, esta persona tenía un alias Cesarín. Correcto. Bien, en relación con Cesarín, alias Cesarín, cuando usted ingresó, llegó como juez de ejecución de penas en octubre de 2012, ¿encontró algún proceso ya este individuo como condenado y que hubiese correspondido a ese juzgado la vigilancia de la pena? No, cuando yo llegué a ese juzgado en 2012 no estaba aún el proceso llegó después por reparto, allí funcionaban 4 juzgados y por reparto le corresponde al juzgado la vigilancia de la pena. No podría decir más o menos qué tiempo, pero fue posterior a mi ingreso como juez primero de ejecución de penas que llegó el proceso a ese juzgado. Al reparto, a su juzgado, ¿correcto? Al juzgado primero, sí, señor. Bien, ¿y usted recuerda más o menos hasta cuándo estuvo bajo su vigilancia judicial esa pena? Sí, estuvo aproximadamente en el año 2015, más o menos ese proceso estuvo allí aproximadamente en el mes de octubre o noviembre, estuvo ese proceso y posteriormente de ahí salió por cambio de sitio de reclusión del condenado que ya pasó a trasladarse a la ciudad de Villavicencio y por ende pues perdí la competencia para continuar con la vigilancia de la pena. Lo recuerdo más o menos porque para el mes de diciembre de ese mismo año tuve una intervención quirúrgica de uno de mis ojos en la ciudad de Bogotá y estuve incapacitado por espacio de un mes, que eso más o menos fue entre noviembre y diciembre y en este proceso se remitió antes de mi salida a hacer uso de la licencia por incapacidad. Oh, ok, gracias. ¿Usted recuerda, en lo posible, desde luego, qué clase de actuaciones, si cumplió actuaciones, desde luego, en ese, o respecto de alias Cesarín, en esa fase de ejecución de penas? Bueno, allí hay 2 centros carcelarios y el personal que se maneja de internos es bastante. Cada juzgado tiene aproximadamente unos 800 internos a disposición. Y recuerdo que llegó ese proceso, no podría decir en qué fecha, pero llegó y pues
En este caso, lo que recuerdo de este proceso es que llegó con una petición, cuando llegó el proceso, porque era un proceso de juzgados de Medellín, especializado de Medellín, y llegó con una petición para una prisión domiciliaria como padre cabeza de familia. Siempre, y ya era costumbre, digamos, del juzgado, no solamente tenerse en cuenta la petición, sino también el juzgado corroborar esas condiciones en que los internos estaban haciendo la solicitud. Recuerdo que se abocó y posteriormente se hizo una solicitud ante, si mal no estoy, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se practicara una visita sociofamiliar a los menores y a las condiciones en que se encontraban para posteriormente entrar a resolver. Eso es lo que recuerdo sobre eso. Y ya posteriormente se decidió la solicitud y pues vino su trámite. Lo recuerdo porque pues yo era el directo, digamos, persona que estaba resolviendo esta clase de peticiones en tratándose de prisiones domiciliarias. Entonces, yo precisamente era quien la resolvía. Correcto. Correcto. Perdón, ¿usted recuerda si en esas gestiones, en esas actividades de verificación o de corroboración, además de lo que dispuso respecto de la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, usted desarrolló, impulsó, decretó algunas otras actividades? ¿Lo recuerda? Sí, es decir, una vez se recibe el informe o el documento a través del cual se hace la visita domiciliaria por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ingresó el expediente del centro de servicios al despacho para decir la solicitud. Lo que recuerdo es que se decidió y se negó. Recuerdo que la decisión se negó por cuanto el señor estaba condenado por el delito de homicidio agravado y conforme a la ley 750 del 2002, pues existía una exclusión de beneficios, lo que hizo que no se tuviera en cuenta, digamos, ninguno de los elementos allí aportados, por tanto por el procesado, por el condenado, como también por lo practicado por el despacho, sino que se negó. La decisión fue esa, se negó la prisión domiciliaria por existir esta exclusión de beneficios. Correcto. Digamos que el aspecto sustancial de la negativa fue u obedeció a la exclusión de ese delito por el que estaba condenado en virtud de lo dispuesto por la ley 750 de 2002. ¿Es así? Sí, es así, frente a la primera decisión, ¿no? Porque ahí... Correcto, sí, estamos hablando de esa primera decisión, correcto. Claro. Gracias. En esa primera decisión... Usted entonces, según se puede señalar, deducir, usted no analizó la documentación que presentó el penado. ¿Es así? Sí, claro, porque hubo había una causal aquí objetiva, digamos, que impedía la concesión en tratándose de esta clase de conducta por la cual había sido condenado este ciudadano. Correcto, gracias. Esa petición de domiciliaria, ¿recuerda usted por quién fue presentada? ¿Si por el condenado, por el apoderado o por quién? Lo que yo recuerdo fue que la presentó el mismo procesado, el mismo condenado, perdón, cuando llegó, es decir, la petición llegó con el mismo expediente que nos tocó por reparto. Llegó para la vigilancia de la pena y anexa a esa sentencia venía ya la solicitud. Correcto. Pero recuerdo que no podría decir este momento, pero lo que sé es que casi él, no sé si él tenía abogado ahí o no defensor, pero él casi actuaba era en nombre propio, ¿no? Hacía las peticiones. Ok. ¿Usted recuerda, doctor Carrillo, si contra esa decisión se interpuso algún recurso? Yo no recuerdo. No podría decir ahorita con exactitud si sí o no, pero lo que sé es que él frente a no sé si fue la primera o la segunda, él interpuso el recurso de reposición, no recuerdo en ese momento, sí, y nunca interpuso apelación, porque pues la apelación iba ante el juez fallador, y él tal vez no estaba de acuerdo en que subiera al superior. Pero lo único sé es que frente a una de las dos,
primera o segunda decisión que resolvió la prisión domiciliaria, interpuso el recurso de reposición. No podría decir en este momento si contra la primera, porque pues, ya por el tiempo no podría decir. Correcto. Ese recurso horizontal que hubiese sido contra la primera o segunda decisión fue resuelto por usted. ¿Es así? Sí, sí, sí. No sé si contra la primera o la segunda decisión, correcto, pero fue resuelto. ¿Recuerda en qué sentido se resolvió? Negando. Es decir, quiero pues anotar que aquí hubo dos decisiones, ambas negando la prisión domiciliaria, ¿no? Tanto la primera como la segunda, que creo que va más allá de la pregunta, pero para que quede, en ambas se negó, y recurso de reposición, que no recuerdo si fue contra la primera o la segunda decisión, igualmente se mantuvo la decisión. Correcto. Dice usted que el condenado interpuso una acción de tutela. ¿Es correcto? Yo lo he dicho, pero sí, el interpuso una acción de tutela. Me pareció haber, bueno. No, yo lo he dicho, pero sí, el interpuso una acción de tutela. Entonces le pregunto. El proceso lo advierte y ya está demostrado que hubo una interposición de tutela contra la decisión suya de negar la domiciliaria. ¿Eso es correcto? Sí, exacto. El condenado interpuso una acción de tutela que la tramitó en la Sala Penal del Tribunal Superior aquí de Villavicencio contra la decisión, esa primera decisión que negó precisamente la prisión domiciliaria. Exactamente. Entonces, precisemos, la tutela fue en relación con la primera decisión negativa de domiciliaria, ¿ok? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. La tutela la interpuso, bueno, no importa ante quién. Finalmente, ¿quién abocó conocimiento, quién tramitó y resolvió la tutela? La tutela, como lo dije, le correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior de la ciudad de Villavicencio, que fue quien por ser el superior, en este caso, del funcionario accionado, que era el juez de ejecución de penas, la tramitó la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. ¿Recuerda usted quién fue el ponente y qué otros magistrados conformaron esa sala de decisión? Bueno, para ese entonces es de conocimiento que solo existían 3 magistrados de sala penal y estaban conformados por las personas que en este momento el señor magistrado me ha indagado al comienzo si tenía algún gran parentesco de afinidad consanguínea con ellos, como era el doctor Fausto Rubén Díaz, el doctor Alcibiades Vargas y el doctor Joel Trejos. Recuerdo que fue ponente de esa decisión el doctor Fausto Rubén Díaz. Correcto. ¿Usted fue vinculado al trámite de tutela? No. Sí, claro, claro, porque la tutela iba contra el juzgado, ¿no? Contra el juzgado sí. de penas. Ellos la admitieron y me vincularon, claro, yo contesté y posteriormente salió la decisión. ¿Usted recuerda cuál fue el fundamento básico o esencial o esenciales de su respuesta a la vinculación a la tutela? Bueno, que yo recuerdo este momento, pero pues digamos me centré en lo que había resuelto, que era negando la prisión domiciliaria por existir una prohibición o una exclusión aquí, digamos, de este beneficio en tratándose del delito por el cual había sido condenada esta persona, alias Cesarín. Digamos, no puedo decir en este momento si en esos términos, pero ese fue el fundamento en el cual tenía que ver relación con lo que estaba resuelto en la prisión domiciliaria. Ok. ¿Cómo se falló la tutela? ¿En qué sentido? Bueno, ya posteriormente cuando se recibe copia de la decisión, o sea, de la sentencia de tutela, la sala penal ordena en la tutela, palabras más, palabras menos, como siempre he dicho, que teniendo en cuenta que si bien había una exclusión de beneficios, como era... Perdón, doctor Carrillo. Primero es en qué sentido se resolvió. Luego ya vamos a hablar del fundamento. Claro que sí, ya lo entiendo, doctor Alfredo. Amparó, no recuerdo qué derecho fundamental en este momento, pero sí salió a favor, digamos, amparando el derecho que estaba reclamando el procesado, ¿no? El condenado en ese entonces.
y me dieron una orden para volver a estudiar la petición. Exactamente. ¿Cuál fue, ahora sí en esencia o en lo sustancial, el fundamento del amparo al derecho fundamental? Bueno, pues como se conoce, es una decisión que está plasmada en el documento y pues ahí está lo que voy a decir, ¿no? No puedo decir palabras textuales que puede decir, pero lo que recuerdo es que la sala en la tutela ordena o me ordenó que si bien ese delito estaba excluido para el otorgamiento de beneficios y estaba una causal aquí, digámosle, objetivo, también era cierto que tanto el condenado había llegado a algunos elementos, una visita a través de una trabajadora social, igualmente yo había ordenado a través de un grupo interdisciplinario de bienestar familiar que se practicara una visita. Entonces lo que ordena el tribunal es que haga una nueva valoración, no solamente teniendo en cuenta la exclusión, sino también los elementos que se fueron allegados por parte del condenado y por parte del despacho para, en últimas, establecer si era beneficiado o no esta persona con esa solicitud o con este beneficio de la prisión domiciliaria. Y esa fue la nueva decisión que se toma en ese sentido por parte del despacho. Correcto. Ubiquémonos frente a esa decisión de tutela de primera instancia adoptada por el tribunal. Además de la orden específica de que usted se pronunciara de nuevo y que valorara la totalidad de soportes presentados no solo por el peticionario, sino practicados por usted. Además de esa orden específica de un nuevo pronunciamiento, paralela o consignada en la misma sentencia de tutela, ¿había alguna otra dirección, alguna otra orden, doctor Carrillo? No, fuera de la orden que está en el fallo, pues el fallo, como digo, está escrito y está lo que yo puedo aquí inventar lo que no dice el fallo. Y segundo, fuera de lo que está en el fallo, no, solamente lo que está en el fallo es lo que se ordenó y que yo recuerde. En esa tutela se insinuaba siquiera o se ordenaba o se encauzaba cuál debería ser el sentido de la nueva decisión. No, porque, vuelvo y digo, la decisión está escrita y yo no puedo darle otra interpretación a lo que está, ¿no? Pero allí pues, no hay ninguna insinuación, solamente, como usted ya tiene en su poder copia la decisión, pues allí es claro en el sentido de que hay es que valorar nuevamente esos elementos para tomar esa decisión. Pero yo lo entiendo de esa manera, nunca lo he entendido de otra manera, de una insinuación o que se diga algo de que no está escrito. Por supuesto que no. Correcto. Aparte entonces del texto literal, usted nunca entendió que había que fallar en un determinado sentido porque el tribunal se lo impusiera. ¿Es así? No, jamás. Claro, jamás, porque digo, yo no puedo aquí inventarme ni traer cosas que no están en la decisión. Y la decisión está escrita y lo que está escrito, pues escrito está. Y yo no podría ni aquí ni añadirle ni quitarle lo que no está, porque pues, lo que dice la decisión, eso fue lo que se cumplió. Correcto. ¿Qué sucedió entonces una vez le fue comunicada a usted la tutela y qué ocurrió con posterioridad a él? Bueno, una vez se recibe la sentencia de tutela, inmediatamente ingresa el expediente nuevamente al despacho y como ya lo indiqué, pues, este servidor el que siempre se encargaba de resolver esa clase de peticiones, pues por la naturaleza y en especial lo que ello representa en esta clase de despachos judiciales, entré a resolver la solicitud de prisión domiciliaria por segunda vez y en cumplimiento, como lo dice la decisión de ese fallo de tutela, y se procede a estudiar. Entonces, ahora sí, ya no el aspecto objetivo, sino también los soportes, como usted lo dice, señor defensor, los elementos que tanto allegó el señor condenado como los que se llegó por parte del despacho, y se vuelve a mantener la decisión.
Recuerdo muy bien que allí se hizo el estudio de las condiciones del menor, de las condiciones de la madre del menor, de las condiciones, y se estableció que esta persona pues no tenía esa condición de padre cabeza de familia, y por ende tampoco se demostró que los menores estuvieran abandonados, en riesgo, o tuvieran alguna situación que hiciera necesaria la presencia física del condenado. Por ende, se mantuvo la decisión y se negó nuevamente la prisión domiciliaria. Ok. Entonces, a diferencia de lo que ocurrió en su primera decisión negativa, en la segunda ya hizo usted un análisis completo de la documentación que se había aportado al expediente. ¿Es así? Sí, señor, es así. Tanto por una parte como por la otra se hizo el estudio. Sí, sí. Correcto. ¿Usted supo qué sucedió con la tutela que falló el tribunal en primera instancia? ¿Fue apelada o no fue apelada? No, por el suscrito no. Yo siempre he sido respetuoso a las decisiones de los superiores y yo lo que hice fue cumplir la decisión, pero sobre eso no sé si alguna persona haya interpuesto recurso ni nada, no lo sé. Correcto. Entre la fecha de la tutela que le fue comunicado a usted y la devolución del expediente, aunque no se lo devolvieron. Es decir, entre la fecha de la decisión de la tutela y la decisión que usted adoptó, la segunda decisión, ¿recuerda más o menos cuánto tiempo transcurrió? No, fue rápido porque la orden era que entre las 48 horas, si no estoy mal, se tenía que tomar la decisión. Entonces, pues yo cumplí dentro del mismo tiempo y le remití al tribunal el cumplimiento de esa orden a través de la providencia que resolvió. Como lo dije, el día siguiente, al haber recibido la sentencia de tutela que me daba esta orden, yo resolví nuevamente esa segunda solicitud. Correcto. O mejor, frente a la decisión segunda que usted adoptó cumpliendo la tutela, ¿se interpusieron recursos? ¿Recuerda usted? Como lo dije hace un rato, sé que se interpuso un recurso de reposición, pero no recuerdo si fue contra la primera o la segunda decisión. Pero lo que yo recuerdo es que ese recurso, si no estoy mal, se mantuvo nuevamente frente a él. Ahora, yo no recuerdo si lo sustentó o no lo sustentó, pero sí se decidió y se mantuvo, por decir así, la decisión que ya se ha tomado, no se repuso la providencia. Entonces, en ese caso, alias Cesarín continuó privado de libertad. ¿Es así? Sí, señor, claro que sí. Y siguió en su juzgado, a cargo de su juzgado, la vigilancia de la sanción. ¿Es así? Sí, señor. Sí, señor. Hasta el momento en que usted dispuso el envío del expediente a Villavicencio por pérdida de competencia. ¿Es así? Sí, señor, es así. Yo debo indicar que posterior a la segunda decisión, como ustedes conocen perfectamente, quienes cumplíamos en ese caso jueces de ejecución de penas, se nos exige también hacer entrevistas o acudir a los centros carcelarios. Entonces, quiero también para que antes de la revisión del expediente, ante nuestros homólogos, en este caso de Villavicencio, tuve una entrevista por interno. Correcto. Habla de una entrevista. Los jueces de ejecución de penas tienen dentro de sus funciones realizar ese tipo de entrevistas. ¿Es así? Sí, señor, claro que sí. ¿Cómo se programaban esas visitas, doctor Carrillo? Bueno, como yo le dije, allí hay dos centros carcelarios, la colonia agrícola de Acacías y el establecimiento penitenciario carcelario de Acacías, que uno es de mediana seguridad y el otro es colonia agrícola. ¿Cuál es digamos, la experiencia y cuál es el procedimiento? Uno espera que hayan unos 5, 6, 7, 8 internos, 10 internos, porque pues todos los días se están solicitando entrevistas y todos los días no puede estar uno en los centros carcelarios porque eso demanda tiempo y a veces
en los despachos judiciales es corto ese tiempo. Entonces, uno programa unas 6, 7 entrevistas, 8 entrevistas, a medida que van llegando, las va anotando, las va registrando y finalmente hace un oficio al director informando que el día siguiente o 2 días siguientes va a hacer las visitas. Ellos tienen ese personal en la parte de las visitas y allí uno los entrevista uno a uno, levanta como un estilo de formato y ellos lo firman y ya posteriormente se cumple con esa solicitud que se hace. Y así es que se hace para tratar de cumplir con ellos. Correcto. ¿Cuál es el alcance de esas entrevistas ya en la práctica, en la realidad, doctor? Bueno, ellos solicitan mucha entrevista a los jueces. Hay unas condiciones que uno, pues como juez de ejecución de penas, tiene la obligación de estar atento a las condiciones en que se encuentra el recluso, las condiciones del establecimiento carcelario, el tema de salud, el tema de alimentación, el tema de salubridad, todas las condiciones que ellos demanden frente a esa reclusión. Igualmente, los internos, además de eso, le solicitan a uno para, pues desafortunadamente se vuelve a veces una costumbre que ellos quieren a través de las entrevistas, pues conocer a veces, digamos, qué beneficios tiene, a veces qué posibilidades hay de traslados, bueno, situaciones de esas que a veces, como sabemos, muchos internos de estos están, digamos, trasladados de ciertos sitios donde ni siquiera a veces la familia ni los abogados vienen a visitar. En estos sitios de gente que viene de la costa, gente que viene de Bogotá, gente que viene de los Santanderes, y así, entonces, uno pues aprovecha, digamos, la entrevista a veces y solamente pues alguno de ellos, además del tema de salud, que era un tema que es muy álgido en estas condiciones, también de alimentación, igualmente ellos hacen este tipo digamos, de preguntas, ¿no? Y pues a veces uno, pues, como dentro de las condiciones que a uno le permita, pues uno les indica, ¿no? El tema de redención, a veces tema de beneficios administrativos, como es el permiso de 32 horas, pues temas así que a veces le preguntan y a veces ellos piden las entrevistas para esos fines, a veces. Pero uno también va con otro fin de establecer cómo es que están ellos allí internamente. Para cualquier situación, pues poner en conocimiento del director, de la defensoría, de la personería, de la procuraduría, para que ellos igualmente intervengan. ¿Esas visitas tienen alguna periodicidad o no? Como lo dije, eso se hace a medida que va llegando, uno va haciendo el listado. A veces uno va una vez al mes, 2 veces al mes. La ley 17 se provincia que cada semana debe ir, por lo menos todas las semanas. Pero así no lo puede hacer uno, reitero, por el tema del tiempo. Pero sí uno trata de ir por lo menos cada 15 días, cada 20 días, cuando ya hay un promedio de unos 7, 8 internos para poder que demande el tiempo y visitarlos. ¿Esas visitas se surten por petición de los procesados o usted oficiosamente puede hacerlas? Claro, uno oficiosamente debe hacerlas porque es una obligación del juez acudir, no a entrevistar tanto a los internos y sino a ver las condiciones en que ellos están, especialmente lo que tiene que ver con el establecimiento carcelario, tema, reitero, de salubridad, de condiciones, tema de salud, tema de alimentación, indagar cómo están ellos, pero también uno acude por llamado que hacen ellos. Entonces uno siempre aprovechando una de esas entrevistas, pues también hacía el tema de establecer y hablar con las directivas del establecimiento y de algunos internos las condiciones en que se encuentran ellos. Correcto. Dentro de esas visitas, creo que usted dijo, y si no, pues me corrige, por favor, se entrevistó a petición de alias Cesarín. Sí, claro. Sí, yo, como lo dije, él me solicitó posterior a la segunda decisión, que le negó y que él hizo la solicitud de la entrevista. Creo que fue muy rápido, ya tenía yo una relación de personas para ir y pues a medida que iban llegando, pues uno las iba incluyendo. Y lo entrevisté, lo conocía ya en la penitenciaría de García y pude dialogar con él sobre la inquietud que él tenía de la entrevista. Correcto.
Dice usted que esa visita en la que se entrevistó con alias Cesarín lo fue con posterioridad a su segunda decisión negativa de domiciliaria. ¿Es correcto? Sí, recuerdo que fue la segunda, es decir, yo pensaría que fue la segunda, no tengo bien, pero sé que creo que fue la segunda decisión, si no estoy mal, y por el tiempo, pero fue después de haberle negado la domiciliaria. Claro. Correcto. Usted recuerda, pues obviamente el paso del tiempo tiene influencia negativa. ¿Usted recuerda, doctor Carrillo, si cuando realizó la visita carcelaria y tuvo la entrevista con alias Cesarín, esa segunda decisión ya estaba ejecutoriada? Pues no podría decir en este momento, pero sé que posteriormente a esa decisión, y si mi memoria no me falla, fue la segunda decisión. Fue frente a la segunda, donde él me pidió la entrevista, porque no recuerdo si fue la primera o la segunda, interpuso el recurso de reposición, porque ese proceso nunca, frente a estas dos decisiones, sí los tengo muy seguro, es que no se surtió la apelación ante el juez de conocimiento, que es el competente para decir. Pero yo pensaría que estaba en trámite o ya había surtido ejecutoria. No podría decir en este momento para no ocurrir en error. Correcto. Obviamente también teniendo en cuenta el transcurso del tiempo y el número de visitas que usted realizaba, según lo dijo en una respuesta anterior. ¿Usted recuerda algo en relación con los temas o los temas tratados entre usted y alias Cesarín en esa visita, en esa entrevista? Sí, pues que recuerde, digamos, con precisión cada uno de los temas, digamos, pero sí recuerdo lo siguiente, las entrevistas se hacen digamos, en un recinto donde está solamente el juez y el condenado. Igualmente a mí me acostumbraba a que estuviese uno interno, un dragoneante o un vigilante del IPED, en este caso un guardia del IPED, para que estuviera por tema de seguridad y por tema también que estuviese ahí atento a cualquier situación. Recuerdo que estuvimos los tres. Cuando uno llega, pues uno siempre le dice, bueno, usted me pidió una entrevista, quisiera saber qué son los temas que usted quiere que tratemos. Entonces uno hace como un estilo de borrador ahí, digamos, de frente a un acta que lleva uno ya preelaborada. Y pues él lo que siempre insistió y lo que recuerdo era que él quería pues ser beneficiado con la prisión domiciliaria. Entonces yo le indiqué que esa decisión ya estaba tomada, pues que él sabía que no procedía y que por lo tanto pues esa era mi decisión. Y si me ha pedido la entrevista para ese tema, pues él ya conocía que yo no iba a cambiar de opinión. Recuerdo más o menos así. Pues es lo único que recuerdo también. Digo, ay, pues como siempre, ¿no? Los internos se le van a uno así por los lados, a hablarle y a decirle que, ay, es que, usted sabe que yo vengo de Medellín, mi proceso me lo enviaron para acá, y pues no sé, pues me ofrecieron que por aquí me ayudaran. Él dijo así, pues no, nunca se limitó a decir quién, ni nada, no, solamente que por acá y que por eso él le ha hecho una inversión de hacer una inversión en tierras, algo así, recuerdo, o inversión en propiedades para poder estar acá. Entonces yo le dije que no. Y pues yo tampoco no le llevé mucho, digamos, la corriente, porque pues yo no sé si él tenía alguna intención de hacerme algún ofrecimiento, algún solicitud. Yo pensaría que sí o que no sé. Sin embargo, yo lo corté y le dije que no. Y que si él iba a traer que no hiciera eso, porque pues eso conllevaría a que su situación jurídica se complicara y que por lo tanto pues lo único que lo invitaba era a que acatara la decisión y que para eso estaban los recursos y pues fue así. Y en última dijo, bueno, pues entonces yo miraré cómo miro a ver cómo sigo tocando puertas o algo así, no recuerdo qué me dijo. Y ya nos despedimos y yo me fui, como le digo, como al mes,
mes y medio, me llegó al juzgado la comunicación del director diciendo que el señor había sido trasladado. Y yo lo que hice fue trasladado a la cárcel de Villavicencio, y lo que hice fue remitir el expediente porque ya tenía más competencias sobre esa vigilancia. Eso fue todo lo que más o menos recuerdo, porque reitero, ya han transcurrido años. Correcto. Doctor Carrillo, en esa entrevista, detengámonos allí, donde el condenado se portó dialécticamente en la forma en que usted lo describe, ¿usted percibió o en la realidad existió alguna propuesta indecente, ilegal, ilícita para usted? No, no porque, pues, como le digo, yo pues siempre cuando llego y a esas entrevistas y yo sabía de qué persona era porque pues uno previamente a ir a las entrevistas revisa el expediente de quién se trata como para saber uno qué más o menos le pueden preguntar a uno si es por el proceso. Entonces yo sabía pues, que era un proceso que venía de otro lado y que de acuerdo con los hechos que más o menos recordaban, pues era una situación delicada. Yo tampoco le permití que él de pronto se fuera a extender o a hacer nada. No, ¿para qué? Ni él me hizo ofrecimiento, yo no le permití. Y pues, lo único que le dije es que si él me había pedido la entrevista para de pronto que yo le ayudara, como ellos dicen a veces, que uno le ayude, no podía yo cambiar ya mi decisión, sino que esa era y que, pues, que lo único que había que era acatar y cumplir la decisión que estaba, y que si no estaba, que estaba en desacuerdo, pues que para eso estaban los recursos, ¿no? Pero nunca, ni él me hizo ofrecimiento, ni yo tampoco, pues en este momento, pero sí de pronto él tenía como, no sé, de pronto que yo le llevara la cuerda, algo para ver si de pronto él me podía de pronto convencer o hacerme una insinuación, pensaría yo, porque pues eso fue lo que yo más o menos observé, pero no hacia mí. Pero no la hubo. No la hubo. A usted le señaló, le dijo si hubiese hecho esas ofertas a otros funcionarios, a otras personas, a otras autoridades. No. Solamente él dijo, palabras casi textuales, de que él había pedido el traslado o que había gestionado el traslado por acá, dijo así, para estos lados, porque le habían indicado que por aquí le ayudaría, pero no se refirió a ninguna persona, ni siquiera a personal del INPE, personal de la policía, personal del juzgado, no, a ninguno lo dijo, porque pues él nunca esterilizó ninguna situación de esas. Correcto. Señalaba usted, doctor Carrillo, que él, alias Cesarín, le había señalado que había hecho una inversión en tierras, dijo usted, seguramente de acuerdo con lo que le he informado. ¿Esto fue así? ¿Que la inversión había sido en tierras, lo que según le afirmó? Pues lo que él dijo era que había hecho una inversión aquí en propiedades y se refería a tierras, pero que yo sepa dónde invirtió, cómo invirtió, no, solamente lo que él manifestó, y ahí escuetamente en esa pequeña frase que me hizo esa insinuación o esa manifestación. Correcto. En ese aspecto específico, cuando él le señala que hizo una inversión en tierras, dejó entrever, o lo dijo mejor, porque no aquí no estamos adivinando, señaló que hubiese hecho una inversión de otra naturaleza distinta a la de tierras. No, solamente me dijo o me indicó que él había hecho, que por eso había hecho una inversión por este lado, así, pero no más, ni para qué, o sea, no me puntualizó aspecto o con detenimiento aspecto, sino solamente que había hecho una inversión por estos lados, que son palabras más o menos que utilizó. En su entrevista y en la descripción o en la narración que hacía Cesarín, le señaló a usted quién pudiera colaborarle, así fuera indirectamente. No. Nunca él nunca se refirió a personas o instituciones. No, jamás lo hizo. Y yo no puedo faltar a la verdad de lo que hablé con él. Correcto. Doctor
doctor Carrillo. Doctor Carrillo. Volviendo un poco atrás, usted señaló que no se sintió, y porque no se lo decía la tutela, en qué sentido debió fallar en la segunda oportunidad, ¿correcto? Sí, o sea, la tutela en ningún momento, lo único que dice es que debo valorar esos elementos que él aportó como los que yo practiqué y allegué. Y que por eso no solamente era el estudiar si estaba excluido, sino que también tenía que valorar esos soportes, digamos, que él había presentado y los que practicado el despacho para decidir finalmente si procede o no la tutela. Es más o menos, digamos, lo que yo recuerdo en este momento. Correcto. Doctor Carrillo, dígale a la sala, y bajo la gravedad del juramento que tiene, desde luego, que usted lo entiende mejor que nadie como juez, si antes de la primera decisión negativa suya a la prisión domiciliaria, usted se entrevistó, fue visitado, fue contactado por alguno de los magistrados que integraban la sala de decisión penal del Tribunal de Villavicencio para tratar el tema de la decisión que estaba usted a puertas de tomar? No, señor. Antes de esa primera decisión, ¿usted recibió alguna llamada, insinuación, petición, favor de algún abogado interesado en la decisión que usted iba a adoptar? No. ¿De alguna persona en particular recibió petición, ofrecimiento, petición de favores en relación con esa decisión que usted iba a adoptar? No. Ahora, en relación con la segunda, es decir, después de la tutela, ¿alguno de los 3 magistrados aquí procesados, que usted ha señalado, se entrevistó, lo llamó, se comunicó, le manifestó, le pidió algún favor, mostró algún interés en la decisión segunda que usted habría de adoptar? No, señor. Y además que fue muy corto, porque como lo dije, el fallo de tutela llegó hoy, por decir algo, y la decisión la tomé el día siguiente, porque pues eran 48 horas, y si uno revisa, no recuerdo cuánto tiempo transcurrió, pero sé que la resolví antes de las 48 horas. Entonces llegó, no sé si en la mañana, en la tarde, el proceso sube para cumplir el fallo, inmediatamente el otro día sale la decisión, o sea, fue un día para otro, y no. Correcto. No recuerdo ahí. Correcto. O no recuerdo, no hubo eso. Claro, Sí. no hubo ningún ofrecimiento ni ninguna comunicación. Correcto. Antes de de adoptar usted la decisión segunda, es decir, obviamente ya habiendo sido fallada la tutela, ¿usted recibió alguna petición, algún favor, tuvo alguna entrevista, alguna llamada, alguna comunicación, algún contacto con algún abogado interesado en la determinación que usted iba a adoptar? No. ¿Algún particular adoptó alguna de estas conductas que le he descrito, de petición de favores, de insinuación, de intrigas, en relación con esta determinación a adoptar? No, tampoco que yo recuerde, no. Es más, este señor, si yo recuerdo, ni tenía siquiera abogado dentro del proceso, o de pronto era un abogado, pero era para allá de Medellín, porque casi nunca él hacía las peticiones, sino el que las hacía era el mismo condenado. En relación con la primera y la segunda decisión, ¿usted recibió de alguien alguna propuesta indecente, ilegal, o por lo menos alguna petición en el sentido de fallar en algún sentido? No, señor, no, yo siempre he tratado de tomar las cosas y de hacerlas a lo que yo considere que son y creo que no, como les digo, pues tanto tiempo uno en esto ya, uno creo que pues no se presta para eso y yo sé que nadie lo hizo porque pues, me conocen y saben que no Correcto. soy así. Gracias.
Usted sabe, tuvo conocimiento, doctor Carrillo, de quién lo postuló a usted para el cargo de juez primero de ejecución de penas. Bueno, esa siempre ha sido una pregunta que siempre me han hecho y todo. Yo tengo que decir, porque la verdad que pues uno no puede inmiscuirse en asuntos que son de la sala y pues por respeto y todo, yo siempre, posteriormente entendí, tengo que ser franco, que quien me había postulado fue el doctor Fausto para este cargo. Debo indicar en primer lugar que yo cuando me fui para como juez primero de ejecución de penas, no me fui en provisionalidad, pero a hacer un reemplazo de una incapacidad médica de la titular que estaba allí, no recuerdo si era por un mes, posteriormente se amplió a 2 meses, y ella sale pensionada la titular y el tribunal me ratifica para continuar allí. Por eso sé que lo supe después, no lo sabían, pero a través de la investigación supe que quien me había postulado había sido el doctor Fausto, pues es una persona que me conoce, que como yo lo he dicho, en este distrito judicial, pues lo conozco desde cuando él fue procurador judicial, antes de ser hoy día fiscales, y yo era empleado, fue un profesor en la universidad, a quien igualmente respeto y con el resto de los magistrados, pero pues no sé, creo que por ese hecho y conocerme me hizo la postulación. Pero tengo que decir acá, y solamente hago un paréntesis, no solamente el doctor Fausto me ha postulado, yo conozco mucho por el tiempo que llevo acá, 37 años en esta rama judicial, y bien conocido no solo él como mi docente, sino acá. Yo estudié en una universidad que se llama Universidad Meta, y entonces era empleado, secretario del juzgado penal municipal, y varios de los magistrados que en ese entonces estaban fueron mis docentes, entre esos el doctor Fausto, el doctor Armando Peñuela, la doctora Florencia Espinel, y muchos de ellos que hoy en día ya han dejado la magistratura y me conocen y me ayudaron, y cada uno a veces me postula. Yo jamás, y quiero dejarlo aquí claro, he tenido, digamos, direccionamiento hacia una sola persona. Siempre, para mí, toda la corporación ha sido la misma, han sido mis nominadores, y por lo tanto yo no tengo afinidad sobre ninguno de ellos en particular, sino sobre todos. Por eso nunca tengo, discúlpenme la palabra que utilizar acá, padrinos entre comillas, sino siempre ha sido todos, y creo que me conocen por mi trabajo, porque me conocen, soy de esta región y siempre trato de hacer las cosas de la mejor manera, y creo que me he ganado las cosas de esa manera. Correcto, doctor Carrillo, ya digamos, tenía claridad acerca de que fue el doctor Fausto Rubén Rodríguez quien lo postuló para el juzgado de ejecución de penas de Acacias. Le pregunto, en particular, el doctor Fausto le insinuó siquiera o le pidió o le encauzó, le direccionó, le expresó el sentido de alguna de las dos decisiones sobre la petición domiciliaria que usted resolvió? No, nunca. Creo que tengo que decir en honor a la verdad que nunca, ni de él ni de ninguno, ni de ninguno de los magistrados que integraban el tribunal, la sala penal para ese entonces, me haya hecho insinuación o llamado o nada, no, nunca. Usted sabe, conoce o ha conocido, porque es una expresión que se utiliza básicamente en el Poder Judicial, el pecado de ingratitud. Que si yo no sé qué me quiera preguntar en eso, doctor. No, que si conoce, sabe cuál es cuando se habla del pecado de la ingratitud, ¿sabe usted a qué se refiere la persona que... Confesión, su señoría. Argumento el señor. Pidiendo una opinión al testigo. Señor magistrado. Claro que le estoy pidiendo una opinión porque estoy sentando la base para una pregunta posterior que tiene que ver con el postulante y la decisión adoptada por el doctor Carrillo. ¿Puedo responder? Responda, señor presidente.
pues yo considero que la pregunta que se hace es que, o sea, por ese nombramiento que se hizo, yo tenga algún, como dice, alguna deuda frente a esa persona que me hizo. Creo que está encaminada a eso, pero no sé si será lo que yo estoy interpretando, que considero que en este caso no sucedió. Yo no tenía, digamos, ningún digamos, contraprestación frente a eso. Creo que nunca me lo han exigido ninguno y yo tampoco lo he prestado para eso. Correcto. Usted entendió el sentido, es ese, que usted falle sin consideración a su postulante. En el caso particular, entonces usted aplicó el pecado de ingratitud, es decir, decidió con independencia de quién lo había postulado para el cargo. ¿Es así? Sí, claro, y todos, porque digo, yo aquí tengo que decir que nadie, como lo he dicho, nadie me insinuó, nadie me pidió favor, nadie me solicitó, ni me dijo que cómo tenía que yo resolver, porque pues creo que en ese caso, vuelvo y digo, ya la experiencia que lleva uno, los años que llevo en esto, pues yo pienso que uno ya toma las decisiones de lo que son y no de lo que le están pidiendo favores. Y yo pienso que uno no puede, digamos, dejarse llevar por solicitudes de estos favorecimientos, jamás, porque estaría uno siendo injusto y deshonesto con el cargo que está ejerciendo y con el compromiso que hizo. Gracias, doctor Trillo. Señor magistrado oponente, esta defensa no tiene más preguntas en el directo. Nada más. Fausto, ¿desea formular preguntas adicionales al testigo? Sí, señor, con su venia. Adelante. Gracias. Sírvase si dentro de esas solicitudes de libertad domiciliaria formuladas por el procesado Cesarín, en alguna oportunidad, tanto en el espacio suyo, durante el trámite de la tutela y con posterioridad, el procesado Cesarín salió en libertad, salió en beneficio de libertad domiciliaria. Bueno, cuando estuve en las Casillas, no. O sea, durante el tiempo que yo estuve en la vigilancia de la pena, no. Posterior a mi traslado, traslado del proceso de la competencia que yo estaba ejerciendo como control y vigilancia de esa pena, que se trasladó para Vicencio, posteriormente me enteré a través de los medios de comunicación y que ya fue noticia que esta persona había obtenido la prisión domiciliaria, pero ya ante un juzgado de ejecución de penas de Villavicencio. ¿Recordaría usted, haga un esfuerzo, se acuerda usted más o menos la fecha en que eso pudo haber ocurrido? Como yo lo advertí y lo recuerdo porque desafortunadamente tuve una situación de salud para ese año 2014, 2015, estoy mal entre noviembre y diciembre, que estuve un mes ausente por incapacidad de una cirugía que me hicieron mis ojos. Entonces, en ese entonces escuché por el medio de comunicación que este señor, no sé si en noviembre, diciembre, pero fue más o menos sobre esa misma época, había salido o le habían dado la prisión domiciliaria por padre de cabeza de familia ante un juzgado de Villavicencio, pero no sabía la fecha, pero fue más o menos en el mes de diciembre de ese año 2015, si no estoy mal. Doctor Carrillo, sírvase de decir si usted tuvo conocimiento, ¿qué juzgado fue el que le concedió el beneficio de la libertad domiciliaria? Si tuvo usted conocimiento. Sí, claro, tuve conocimiento que fue un juzgado de ejecución de penas y de seguridad de descongestión en la ciudad de Villavicencio. En ese entonces habían, si no estoy mal, 2 juzgados radicados de ejecución de penas y había otros 2 de descongestión. Y uno de ellos, quien siendo titular el doctor Ronald, fue el que otorgó esa prisión domiciliaria. Vuelvo y digo porque eso se volvió voz populi después y pues eso no es un secreto para nadie tener que en este momento negar eso porque pues, eso fue ampliamente conocido. ¿Puede usted entonces asegurar que el condenado Cesarín
nunca fue puesto en libertad del tribunal hasta cuando en diciembre de ese mismo año se le concedió por parte del juzgado segundo de ejecución de penas. Sí, repito, durante el tiempo que él estuvo en la Casillas Meta, donde yo ejercía como juez de ejecución de penas, él nunca salió en libertad. Él salió, o en libertad no, en prisión domiciliaria, fue en la ciudad de Villavicencio, posterior a su traslado a la cárcel de Villavicencio. Listo. Doctor Carrillo, cuando a usted se le corrió traslado de la tutela que interpuso Cesarín, ¿usted qué le manifestó al tribunal por escrito? Existe un oficio que usted contestó, el traslado que se le dio, ¿recuerda usted cuál fue el contenido del mismo? Como lo dije a la defensa del doctor Alfredo, recordar en este momento lo que se contestó en la respuesta, no, pero yo podría decir y asegurar que lo que se dijo allí era que ya la decisión había sido resuelta y segundo, que existía una exclusión de beneficios en tratándose del delito por el cual fue condenado, que en este caso era homicidio agravado. El señor Cesarín no tenía derecho a la prisión domiciliaria con fundamento en la ley 750 del 2002. La decisión tuvo que ha sido esa y que igualmente se le indicó que para eso, que en caso de que él no estuviera en desacuerdo, pues que estaban los recursos, que creo que en este caso, si mal no estoy, él no los ejercitó. O se ejercitó el primero, pero no ejercitó el segundo, que sería el de la apelación, porque no recuerdo en ese momento, vuelvo a insistir, si la reposición fue contra la primera decisión o contra la segunda. Sin embargo, sí interpuso contra una de esas decisiones el recurso de reposición, el recurso horizontal, más no el vertical, que sería el de apelación. Él nunca se fue en recurso de apelación ni contra ninguna de las dos decisiones. ¿Puede usted entonces decir que tanto el recurso de apelación que interpuso Cesarín y ante la negativa de no haber sustentado ese recurso de apelación, de intentar el recurso de reposición, se agotó el procedimiento penal bueno, es decir, el procedimiento ordinario? Reitero, él no interpuso recurso de apelación, él siempre interpuso recurso de reposición. No recuerdo si fue contra la primera o contra la segunda, y eso también fue otro de los asuntos que el despacho o el juez tuvo que haber indicado al descorrer el traslado de la tutela, es que el señor no agotó como los recursos en su totalidad, sino acudió directamente a la tutela sin haber acudido digamos, a cumplirse con los recursos, que era la reposición y la apelación, que era quien procedía contra esta decisión. Solo acudió a uno y no recuerdo si lo sustentó o no, pero sí recuerdo que contra uno y él nunca interpuso apelación. Eso sí estoy totalmente seguro porque ese proceso nunca subió a segunda instancia, que era un juez penal del circuito especializado de Medellín. Doctor, existe un auto de su despacho que entre otras cosas fue incluido. No lo escucho. No lo escucho, doctor Fausto. Creo que no lo escucho, doctor Fausto. No, se quedó recortada la pregunta. ¿Está escuchando? Bueno, sí, ya, doctor, sí. es que dentro de las pruebas que se acordaron con la Fiscalía, en las estipulaciones existe un auto de fecha 3 de abril del 2013, en donde dice lo siguiente, a ver qué opinión merece usted, porque me ha dicho que no presentó sino el de reposición. Dice así: como quiera que el sentenciado Hernán Darío Giraldo Gaviria no sustentó dentro del término del recurso de apelación que oportunamente había interpuesto contra la providencia número 0283 del 5 de marzo del 2013, se declara desierto dicho recurso de conformidad con el artículo 194 de la ley 600 del 2000. Entonces, quería advertirle sobre eso, es que sí aparece un recurso de apelación negado por no sustentar y usted asegura que igualmente se presentó el de reposición. Bueno, yo, sobre eso pues no recuerdo por el tiempo que son 2013, es decir, hace 10 años. Pero ahí estoy indicando que ese proceso, lo que he indicado es que nunca subió a la segunda instancia del juez de conocimiento para decidir algún recurso de apelación. Si él lo interpuso, vea que no lo sustentó. Es decir, el proceso nunca subió
a segunda instancia y si aparece ese auto, pues debe ser que sí lo presentó, pero no lo sustentó. Listo. Doctor, cuénteme una cosita. Quiere decir que el procedimiento penal, no el de la tutela, sino el procedimiento penal se agotó con la negativa del recurso de reposición en su despacho. Digamos, se cumplió hasta ahí porque si no se sustentó el recurso de apelación, pues ahí termina, digamos, el procedimiento. Quiero preguntarle si dentro de su conocimiento tiene idea si el procedimiento de la tutela es un procedimiento autónomo, diferente, con condiciones de procedibilidad y tiempo bien limitadas. Pues la tutela es un mecanismo preferente en tratándose, pero aquí, digamos, frente al procedimiento ordinario de la ley 906 o de la vigilancia de la pena, es totalmente independiente uno del otro, ¿no? Porque la tutela no se estaba indicando diferente a que resolviera la prisión domiciliaria y el otro era frente a los recursos, entonces no entiendo, no hay ninguna relación ahí, digamos, de una cosa con la otra, ¿no? Doctor, usted en el traslado que se le hizo de la tutela por parte del tribunal como abogado, usted le contestó al tribunal que debía rechazar la tutela porque no había agotado el procesado los requisitos de procedibilidad, es decir, los recursos de apelación y reposición. No recuerdo si lo contesté en esos términos, pero debe haberse dicho, porque pues es una situación que es una causal digamos, de improcedencia a la tutela cuando no se han agotado, como en este caso. No sé si lo dije, pero creo que se dijo, tuvo que haberse dicho en la respuesta, porque como digo, no recuerdo en ese momento cuál fue la respuesta, pero sí puedo indicar que de lo que he dicho en este momento, que aquí hay una situación, una exclusión de beneficios, que segundo, que el señor tiene los recursos para interponerlo frente a la decisión, y tercero, que no sé si se indicó, porque pues digo, no recuerdo si lo indiqué o no, que el señor no había agotado los recursos o los trámites al interior del proceso penal y no acudir directamente a la tutela. Tuvo que haber sido, porque pues digo, él no los cumplió antes de acudir a la tutela. Doctor Carrillo, ¿usted sabe qué representa el decreto número 2591 del 91? ¿A qué se refiere? Es el decreto reglamentario de la Nación Mundial. Ah, bien. ¿Qué concepto le merece lo siguiente que voy a exponer? El artículo 8º de dicha norma dice la tutela como mecanismo transitorio, aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial. La acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Objeción, su señoría. Objeción, su señoría. Le está pidiendo un concepto sobre unos hechos que nada tienen que ver con los que son objeto de este juicio, su señoría. Formule otra pregunta, procede la objeción. Doctor, es que en la tutela que se falló ante el tribunal, se le ordenó a usted que en un término de 10 días fallara de nuevo esa tutela y que lo hiciera contestando los argumentos del accionante y que se volviera a pronunciar en términos de 10 días. ¿Considera usted que los términos de 10 días es un mecanismo transitorio? Objeción, señor magistrado. El interrogador le sigue pidiendo una opinión al testigo cuando las reglas de interrogatorio son claras, que las preguntas deben versar sobre hechos. Procede la objeción. Formule una pregunta, doctor. ¿Por qué cree usted que el tribunal le concedió ese término para fallar? ¿Qué entendió usted? Es decir, de los 10 días que se dijo en la sentencia. Vea que, doctor Fausto, usted me dice... Objeción, señor magistrado, objeción. Sí, no le puede seguir preguntando al testigo opiniones sobre lo que está consagrado en la ley. Ese es un término legal. Señor magistrado, ¿puede opinar? Sí, contraargumente. Señor magistrado, la decisión del tribunal
era que el señor juez de ejecución de penas, Díaz Casillas, en un término de 10 días, se pronunciara de nuevo sobre los argumentos de la tutela. Eso es lo que le estoy preguntando. Y usted lo hizo dentro de esos términos, no dentro de los 48 horas siguientes, sino que usted tenía 10 días para contestarlo. Debo entender que usted lo hizo casi inmediatamente, obedeciendo la orden del tribunal. ¿Fue así o no? Bueno, De contesto. respuesta. Claro. Vea que le estaba indicando que no recordaba que eran 10 días. Yo estoy diciendo de 48 horas, pero el doctor aquí, el doctor Fausto, me está diciendo que son 10 días. Yo en este momento, no, como dice, no recuerdo cuánto tiempo me dieron, pero lo cierto es que la decisión se llegó y pues, el día siguiente se tomó, se resolvió por parte nuevamente de este servidor la solicitud en esas condiciones para cumplir la tutela. No recuerdo si fueron 10 días. Y tengo que mantener porque yo he entendido que fueron 48 horas, pero si el fallo dice que 10 días, pues entonces son 10 días. Doctor, usted como accionante en esa tutela, es decir, como parte vinculada a esa acción constitucional, ¿supo si esa acción de tutela quedó ejecutoriada? Si se ejerció el control automático de legalidad para revisión de la Corte Constitucional. ¿Supo usted algo? Ya me había preguntado eso, y yo debo decir que yo una vez cumplí la tutela, yo desconocí, ni interpuse ninguna impugnación a la tutela, porque siempre soy respetuoso de las decisiones y la cumplí. Segundo, no sé si esa tutela fue impugnada. Segundo, si fue reseleccionada por la Corte Constitucional. No sé qué haya pasado con esa decisión posterior al envío de la copia para el cumplimiento de la orden. No sé qué haya pasado. Son esas mis preguntas, señor magistrado. Muchas gracias, doctor Carrillo. Con gusto, doctor Fausto. Señor fiscal, ¿va a contrainterrogar? Sí, señoría, si me lo permite. Vamos a suspender la sesión porque tenemos ahorita a las 4 una nueva audiencia. Y quedamos convocados para las fechas próximas ya señaladas para la semana entrante. Tengan buena tarde. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor magistrado. Buena tarde para todos. Muchas
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.